Programa 6. Relaciones importantes. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una línea transversal, se forman ángulos entre ellas. Podemos ver que se forman 8 ángulos entre las líneas. Entre esos 8 ángulos se establecen relaciones. En la figura se forman 8 ángulos. Los ángulos interiores son los ángulos 3, 4, 5 y 6. Y los ángulos exteriores son el 1, 2, 7 y 8. Si dos ángulos están ubicados de un mismo lado de la transversal, uno es interior y el otro es exterior, se les llaman ángulos correspondientes. En este caso, son correspondientes el 2 con el 6, el 1 con el 5, el 3 con el 7 y por último, el 4 con el 8. Estas parejas de ángulos tienen la propiedad de ser iguales entre sí. Se llaman ángulos alternos externos a los ángulos que están ubicados por fuera de las rectas y a distinto lado de la transversal. De esta manera, son alternos externos los pares de ángulos, 1 con 7 y 2 con 8. Veamos. Por otro lado, se llama ángulos alternos internos a los ángulos que están ubicados por dentro de las rectas y a distinto lado de la secante. De esta manera, son ángulos alternos internos los pares de ángulos 4 con 6 y 3 con 5. Como lo vemos en este gráfico. Ahora veamos cómo estas relaciones que se dan entre los ángulos nos permiten encontrar propiedades de otras figuras geométricas. Comencemos con los paralelogramos. Un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un romboide. ¿Qué características tienen estas figuras? ¿Qué relaciones podemos encontrar entre los ángulos internos de cada paralelogramo? Observa los ángulos opuestos. ¿Qué relación encuentras? ¿Cómo son los ángulos consecutivos? Recuerda que todo paralelogramo, como su nombre lo indica, es un polígono de 4 lados, cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Cómo podemos utilizar lo que encontramos anteriormente para conocer las relaciones de los ángulos internos de estas figuras? Mostremos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Si en cualquier triángulo, por uno de sus vértices trazamos una recta paralela al lado opuesto y alargamos los lados del triángulo, vemos que se forman sobre esta 3 ángulos que suman 180 grados, pues componen un ángulo llano. ¿Puedes encontrar la relación que existe entre los ángulos que se formaron y los ángulos del triángulo? Si observamos la figura, vemos que tanto los ángulos en rojo como en azul son correspondientes. Además, vemos cómo los ángulos verdes son opuestos por el vértice, por lo tanto, son iguales. Por esta razón, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados.